Bien. Está. Bueno, retomando, vamos a ver los capítulos que teníamos para hoy de la Revolución Rusa de Sheila Fitzpatrick. Y bueno, nos parece interesante para poder hacer este abordaje contextualizar un poco a la autora, ¿no? Porque es un texto un tanto polémico. Más que nada también para entender desde dónde habla y desde dónde aborda a la revolución. Básicamente Fitzpatrick es una liberal, que y derecha, y estudia la Revolución Rusa desde el prisma que básicamente es una aberración una aberración histórica que no debería haber existido, ¿no? Pero no la rusa, digo, la rusa, la francesa, y esto es importante para entender también desde dónde escribe y dónde va a analizarla. Los capítulos que tenemos, ella va a abordar de la NEP y el fin del comunismo de guerra, y justamente lo que va a plantear es que el año de 1921 es un año clave. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que habíamos con ese. Muy breve para que pueda entrar todo lo que tenemos que ver para hoy. Hasta 1921 había ciertas discusiones políticas dentro del partido con diferentes tendencias. En 1921 llegamos a un momento de una economía mucho más paralizada, que había retrocedido a condiciones incluso previas a 1914, pero también había logrado mantenerse en el poder. Aunque obviamente que esto a un gran costo, ¿no? Dejando los mejores hombres del partido que habían dado la vida en la guerra, un soviet que estaban prácticamente sin discusión interna, campesinos que habían apoyado a los rojos, habían apoyado a la revolución para que justamente no vuelvan los blancos, pero que a la vez también empiezan a elevar sus reclamos, y esto empieza a desencadenar también un movimiento huelguístico. Habíamos hablado también en la clase pasada un poco del levantamiento de Kronstadt, reclama el poder a los soviets y no al partido. Por esta razón, en el 10º Congreso, es donde se va a discutir, que es lo que estaba diciendo Ese hace un ratito, es donde se va a discutir la nueva situación, se va a decidir reafirmar el poder atendiendo a esas demandas y a esas tensiones internas, a las necesidades económicas, a la vez reprimiendo las demandas políticas. En este sentido, bueno, se reprimen las tendencias políticas, y es el momento en el que podemos empezar a hablar de una política de partido único, también con la adopción de la NEP. Se adopta básicamente ante el fracaso del comunismo de guerra, que en realidad no buscaba nada más que suplir las demandas de la contingencia, o sea, los problemas del momento. Es decir, no había una planificación, no se tenía un plan. La tarea de los bolcheviques en el gobierno justamente empieza a tratarse acerca de un debate sobre cómo generar un desarrollo industrial, y en este sentido, obviamente, una modernización en una sociedad que estaba profundamente atrasada. La realidad se había, a pesar de que este debate está muy en boga y es lo que moviliza también la adopción de la NEP, en realidad lo que había era un mercado negro, una producción de subsistencia, una economía totalmente desarticulada, semiparalizada. Eso mismo la NEP va a buscar apelar al primer elemento productivo que en Rusia es el campo. Es decir, que termina siendo como una concesión a ese aliado político que termina siendo el campo. El objetivo justamente de la NEP va a ser que dejen de producir para la subsistencia y empiecen a producir para el mercado. Es decir, dejar que el campo provea a la ciudad y que la ciudad vaya a proveer al campo a través de bienes industriales destinados al mercado campesino. Si no se entiende o algo, me van parando, ¿eh? Bien, estos objetivos, esta parte la estoy yendo rápida porque ya la vimos con ese para entrar directo lleno hasta el mismo. Estos objetivos se van a lograr, efectivamente aumentan los niveles de productividad del campo y empiezan a surgir obviamente otros problemas.
porque se da como una especie de, no sé si es la palabra adecuada, pero se da como una especie de esquizofrenia entre la economía que efectivamente busca ser socialista, con la aparición de nuevos personajes, como por ejemplo lo que va a ser el hombre de la NEP, ¿no? Termina siendo un comerciante que va de ciudad en ciudad tratando de encontrar ciertas ventajas en el comercio. En este momento es cuando se empieza a dar el debate sobre cuál es el camino de la industrialización. Acá en el Power van a ver que se da un famoso debate, que es el debate de las tijeras, donde Preobrazhensky y Trotsky van a mantener una postura que es diferente a la postura que va a sostener Bukharin. Preobrazhensky y Trotsky van a mantener la posición a favor de una industrialización pesada, versus la postura de Bukharin, que sostiene la consigna de campesinos enriquecidos, es decir, los campesinos, a través de una, digamos, expansión agrícola y comercial, requieran bienes de la industria. Que la ciudad, y esto lleve, digamos, de a poco, o sea, que el campo le demande a la ciudad y esto vaya llevando a una industrialización lenta, ¿sí? Eso, la postura de Bukharin es como la del camino lento, ¿no? la del proceso lento a la industrialización. En cambio, Trotsky se opone, va a proponer otro camino, y en realidad es lógico, porque bueno, Trotsky, digamos, dirige un ejército, lo que necesita son tanques, ¿no? Entonces, lo que él va a proponer, junto con Preobrazhensky, es sostener que no se llega a una industrialización vendiéndole, no sé, anchas al campesinado, sino que se va a llegar con fomentar una industria de acero y de una industria pesada, porque de hecho él sostiene también que ese es el camino de las grandes industrias, ¿no? De Estados Unidos, de Alemania. Y es importante este debate porque esto no es un debate teórico que se da porque sí, sino porque hay una crisis muy profunda. La economía soviética llega a un techo realmente muy bajo, que si bien la producción empieza a crecer con la nueva política económica, con la NEP, la producción en el campo empieza a crecer, lo que se genera también es un derrumbe del precio del grano, como todo lo que se produce, digamos, lo que se produce más. Y al mismo tiempo, esto también genera una mayor demanda de productos industriales, pero en este momento no hay capacidad para responder a esa demanda, porque justamente no hay industria. Al salir de la dinámica de la guerra y justamente al crecer la producción campesina, que comienza más o menos en el 23 o más o menos llega hasta el 25, en este periodo, va a caer el precio, el precio agrícola y va a subir el precio de los productos industriales. Es decir, que en este periodo lo que hay, y esta es la razón por la cual se genera este debate, es un desafío de encontrar justamente la forma de equilibrar este como desequilibrio constante en la economía. Pero, si bien nosotros podríamos decir que este es un debate como más técnico, acá hay una connotación profundamente política en este debate, termina siendo cuánto presionar sobre el campo, ¿no? Que es el aliado político. Si crear o no, lo que hay detrás y de este debate es si crear o no un fuerte mercado interno, o terminar posponiendo el consumo, lo que implica también la imposición de una dinámica de, digámoslo así, sacrificio social, ¿no? Un poco justamente de la futura industrialización. En este sentido, bueno, la propuesta de Bukharin termina siendo más blanda, si se quiere, a comparación de la que proponen Trotsky y Preobrazhensky, que va a ser más coercitiva. Bien, y acá entramos. Estás muteado, Gaby. Sí, una aclaración por lo de coercitivo. La propuesta que hace Trotsky, Preobrazhensky, es que esa coerción sea en términos económicos.
ojo, no es la colectivización forzosa. Exacto. Justamente lo que va a proponer es que el Estado, siendo el principal comprador de granos, ¿no? Establezca un precio que pueda equiparar y pueda tener ventaja sobre los precios industriales por sobre los precios agrícolas. Esto ya estaba llevando a problemas durante la NEP porque empieza a ver, con los campesinos empiezan a retraer la oferta hacia el mercado y avanza el mercado negro durante la NEP. Y una cuestión más también sobre la NEP, que esta imposición de reglas liberales, digamos, en una economía, por ejemplo, obligaba a que las empresas o las fábricas se autofinancien, o sea, tengan que autoabastecerse y a la vez con lo producido y con lo vendido puedan así autofinanciarse. Lo que va a llevar, por un lado, es a cierres y a despidos también dentro de las fábricas, ¿no? Con esta búsqueda de autonomización y que gane la mejor, ¿no? Fíjense cuál es la idea detrás. Y luego va a llevar a un pequeño caos económico, del cual también está por detrás el debate de las tijeras, ¿no? Sobre, bueno, en definitiva, estamos perdiendo obreros, que es un gobierno de obreros, ¿no? Esa es la discusión. Bien, ¿yo? Sí, perdón. No. Bueno, y acá vamos a entrar al año 1923, que es como un año importante, básicamente porque es el año de la muerte de Lenin, que bueno, deja un testamento político en el que habla bastante mal de todos, sobre todo de Stalin, por nacionalista y por el culto a la personalidad que empieza a manifestarse. Pero bueno, no solo Stalin, sino también de Kamenev y de Zinoviev, y acá es importante explicar quiénes son, ¿no? Porque, bueno, Trotsky también le da, a Trotsky también le da, sí. Pero es un testamento que es secreto, digamos, no se publica. Exacto. Bueno, ¿quiénes son? Cuando Lenin está enfermo, empieza a gobernar una troika, justamente compuesta por Stalin, que es quien dirige el partido, por Kamenev, que era el jefe de la organización partidaria de Moscú, siempre me olvido de dónde, y Zinoviev, que dirige la Tercera Internacional, que es una persona muy importante dentro del partido. Bueno, acá Fitzpatrick va a plantear que justamente esta discusión sobre el camino de la industrialización va a poner como sobre el tapete esto, la idea de la modernización, porque lo que se está discutiendo en el fondo de la Revolución Rusa, según Fitzpatrick, es cómo se sale de un país autócrata, de un país zarista, y con un gran porcentaje de campesinos, y se toma el rumbo de la industrialización moderna capitalista. En este punto es como que la modernización significa gran industria, y como tal requiere un proceso de acumulación. Es decir, se podría decir como el socialismo entendido como, no sé, como el máximo desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Bien, acá aparece, retomamos un poco lo de el debate de las tijeras, porque es importante, todo lo que subyace detrás de ese debate, justamente por esto, porque si bien pareciera ser una discusión técnica, en realidad tiene una gran connotación política, y tiene su correlato en lo político también, ¿no? Justamente porque alguien va a tener que... Un micrófono que está haciendo ruido. Tipo, silencio, por favor. Bien, tiene un correlato en lo político porque justamente alguien le va a tener que poner el cuerpo a esa industrialización, ¿no? Bueno, el debate es quién va a ser, la clase obrera o los campesinos que son el aliado político. Al mismo tiempo se está empezando justamente a dar el debate sobre el socialismo en un solo país, porque bueno, digamos, la revolución logra sacarse a los blancos de encima, pero la revolución que se esperaba en el centro de Europa, bueno, efectivamente no ocurrió, no sucedió. En cierto punto hay como una sensación de nos quedamos solos, así que la posición de Stalin va a empezar a ser la construcción de un socialismo en un solo país.
Es por esta razón que en el 12º Congreso se impone la posición de Bukharin, que es esto de la industrialización a paso lento, si se quiere, y acá Fitzpatrick va a intentar establecer algo que después va a ser muy notorio en el capítulo siguiente, es el paralelismo entre Lenin y Stalin. Intenta decirnos que en realidad Stalin no cae de una palmera, no es algo que aparece, un malo de la película que aparece de la nada, sino que es producto de las prácticas que ya tenía Lenin en vida. Por ejemplo, que si bien Lenin muere antes del Congreso, él va a digitar quiénes van a ser los delegados dentro de ese mismo Congreso. Bueno, ya estaríamos hablando, digamos, de una dinámica de partido único, que nos habla también del problema que esto implica, ¿no? Del partido que es absorbido por el Estado y prácticamente transforma en la columna vertebral del Estado, ¿no? El partido. Y acá, bueno, en el capítulo 5, Fitzpatrick ya plantea un título llamativo, ¿no? Llama la atención la revolución stalinista. Justamente plantea que esta revolución va a tener diferentes momentos. En 1917, con la revolución propiamente dicha, digamos, ¿no? El 21, con la instauración de la ANEP, y el tercer momento ella lo cataloga como Stalin, como la figura de Stalin y todo lo que viene con él. Ella entiende que estas tres partes son parte de un mismo proceso. Es la misma como genealogía del transcurso revolucionario. O sea, no ve a Stalin como ruptura del proceso anterior, sino como una superación de este proceso. Entonces sostiene que justamente el discurso de guerra va a ser el elemento central en el discurso revolucionario, que es un discurso de guerra que recupera a Stalin, y justamente que la guerra ahora no va a ser contra los blancos, contra el enemigo de clase, o en realidad sí, va a ser contra el enemigo de clase, pero no solo contra los blancos, sino también con otro enemigo de clase que se va a considerar como tal, ser un elemento contrario a la revolución. Entonces también el debate que podemos dar es, y que lo vamos a dar más adelante, es, bueno, ¿con qué criterios uno se convierte en un elemento contrario a la revolución? Entonces Fitzpatrick empieza a analizar el programa que va a adoptar Stalin, que básicamente es el de la... Si voy muy rápido avisen, pero quiero como que entre todo para que no quede nada afuera, me avisan. El programa que va a adoptar Stalin es un programa de industrialización y colectivización de la tierra. Ambas cosas forzosas. Eso lo vamos a ver ahora en la próxima filmina. Este elemento es un elemento que, y acá me parece importante traer a Zizek, porque él entiende acá que este elemento va a unir la figura de Stalin y de Lenin también, ¿no? Porque ambos de alguna forma van a forzar la historia. Ambos ponen la voluntad, si se quiere, como elemento central de cambio, ¿no? No toman la postura de esperar el proceso histórico o un elemento técnico, etc. Sino que fuerzan esa historia para hacer, uno, la revolución política, y el otro, lo que se va a denominar como la revolución de las condiciones materiales, la revolución desde arriba. Este es un elemento constante, este desequilibrio, perdón, constante en la economía es justamente el Estado va a necesitar de divisas para desarrollar la industrialización. Y bueno, ¿cómo conseguimos las divisas? Nada, es por la venta de productos agrícolas que el Estado le va a comprar a los campesinos. Esto no es algo que desconozcamos, digamos, ¿no? Es por esta razón justamente que la política stalinista va a comenzar a presionar a quienes, a los que tienen estos granos, ¿no? Pero a una figura en particular que son los kulaks. Eran aquellos campesinos que tenían, si se quiere, estaban un poco más enriquecidos, pero la palabra enriquecidos le ponemos muchísimas comillas,
porque su privilegio quizás era poder emplear, no sé, a 1 o 2 trabajadores, o tener un burro, o una vaca, algo más que el resto. Bueno, dentro de la comunidad de aldea, si se quiere, tenían un peso justamente por esa diferencia. Entonces, los campesinos lo que van a empezar a hacer, que esto tampoco nos va a llamar la atención, es retener el grano para intentar aumentar el precio. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos en la cabeza el silo bolsa, y acá era una bolsita, ¿no?, de grano. Esto lleva también a que dentro del programa stalinista, la figura del kulak termina siendo la figura de la especulación. Así se terminan consolidando como el gran enemigo, y esto que volvemos antes de la guerra contra el enemigo de clase. Bueno, el kulak pasa a ser también un poco ese enemigo de clase, ¿no? También volvamos a la visión revolucionaria de referencia que hay sobre todo esto, tiene que ver justamente con la Revolución Francesa, es la revolución que tenemos en la vista, que estamos viendo, ¿no? Como esa mirada jacobina, donde también está esa idea de el campesino francés que termina abandonando el proceso revolucionario y termina abrazando a Napoleón. ¿Alguien está hablando en el chat? ¿No? Me salió una notificación acá, por eso. Bien. Siguiendo este discurso, y esta necesidad como industrialista, que va a ser el gran eje de la política stalinista, se va a plantear el primer plan quinquenal, que tiene como objetivo la construcción de tractores. Cosa que la verdad se logra, o sea, de la noche a la mañana se consolidan ciudades industriales enteras que se dedican a la construcción de hierro, de acero, o sea, efectivamente esto se logra, con un Estado que controla la totalidad de la economía, que justamente necesita todos los resortes de los recursos humanos y materiales del Estado para poder llevar adelante la industrialización, con una lógica, bueno, burocrática, claramente. Sin ningún mercado que regule las necesidades, bueno, como si existiera tal cosa, ¿no? Un Estado que regula las necesidades, pero en este caso no existe la oferta y la demanda, sino un plan que se cumple como prerequisito. Este manejo burocrático tiene como lógica la anarquía burocrática en términos de Trotsky, porque él va a plantear que se busca garantizar no el cumplimiento del plan, sino el cumplimiento con el burócrata. Y esta es una distinción que es importante. El plan puede estar bien. La planificación es algo que existió en muchos casos. Nosotros también tuvimos planes quinquenales, ¿no? De hecho, es esto, el plan quinquenal es un concepto que conocemos. Pero lo que va a plantear es que en estos casos, esta base burocrática corre de eje el cumplimiento del plan y enaltece la figura del burócrata, que es aquel con el que hay que cumplirle. No sé si esto quedó claro o si se entendió. Bueno, en paralelo a esto, en 1928, va a empezar el proceso de colectivización. Para que nos demos una idea más o menos del alcance de este proceso de colectivización, en 1928, el 97% de la tierra estaba cultivada individualmente por familias campesinas. En 1932, el 62% pasa a manos de cooperativas estatales. Y en el 37, el 96%. O sea, en menos de 10 años, la mayoría de la tierra, casi toda la tierra, pasa a manos de cooperativas estatales. El logro de la política de colectivización forzosa va a ser justamente que se pasara de una potencia agrícola a pasar a depender de la importación agrícola. Es decir, dicho de otra forma, se destruye el campo, la población campesina y la productividad del campo. Pero la idea es promover ese excedente agrícola y sacrificar
en poco tiempo al sector enemigo, que es el sector de los kulak, este sector que especula, ¿no? La retención de los granos y especula con ese precio. El objetivo no es el campesinado en sí, es el kulak. Y esto justamente se da porque hay una crisis de suministro que generaba justamente que la industria careciera de productos industrializables del campo, ¿no? El foco, recordemos, es la industrialización. Obviamente, coherentemente con esta política, se va a empezar a eliminar progresivamente la ANEP, es decir, los mercados agrícolas, bueno, va a aumentar la cuota de suministro requerida por el Estado, y justamente en este ataque al kulak se va a dar la colectivización en masa de la tierra en 1929. Esto obviamente implica una expulsión masiva del campo a las ciudades, se vuelcan, por supuesto, al proceso de industrialización. Y lo que es importante entender es que en Rusia, por sus características particulares y por su disposición, esto implica una reorganización absoluta de la vida en todos los niveles. Cohen, es el otro texto que teníamos, también va a plantear una periodización de esta colectivización, dice que entre 1929 y 1933 empieza la colectivización y la industrialización forzosa. Bueno, esto produce un terrible cimbronazo social, y hay un momento en que esto empieza como a bajar un poco las aguas, como que Stalin da a entender, bueno, me entendieron mal, no quise que esto fuera tan así, va del 34 al 35, y a partir del 36 hasta el 39 vuelve la colectivización, de la mano de lo que vamos a ver ahora también, que es el Gran Terror. Bien. Durante todo este periodo, Stalin va a rescatar la retórica del comunismo de guerra, justamente para hablar de estos enemigos a eliminar. Empieza a instaurarse una metodología que son los juicios, que justamente es una metodología que va a terminar siendo política, porque justamente cumple un rol de, no sé si es la palabra adecuada, pero cumple un rol de escenificación, ¿no? Como de cara a la sociedad y al propio partido también, ¿no? Que justamente busca demostrar el poder del Estado, también el poder del partido contra sus enemigos. Donde a pesar de que no se niega la posibilidad de que haya jurados, de que haya defensas, etc., bueno, estos enemigos que están enjuiciados no tienen ninguna posibilidad de ser declarados inocentes. Y un ejemplo de esto es Chernobyl, no sé si alguien la vio, pero bueno, esos juicios que se dan al final de Chernobyl es como un gran ejemplo, ¿no? Esta recuperación de la retórica del comunismo de guerra implica también la construcción de esos enemigos, ¿no? ¿Quiénes son esos enemigos? ¿Dónde los encontramos? Bueno, los primeros que van a ser enjuiciados van a ser los del partido industrial, es decir, los técnicos. Porque bueno, son aquellos que empiezan a tener reparos en lo que es el inicio de la planificación. Son los que, digamos, están ahí, porque bueno, una de las características de la planificación stalinista, y también de los planes quinquenales, van a ser los elevadísimos niveles de exigencia en las capacidades industriales. Entonces, bueno, estos técnicos son los que terminan diciendo, no, hasta acá no llegamos. Y bueno, esto termina siendo presentado ante los demás como saboteadores, como personas que no quisieron cumplir el plan. No hay, bajo ningún concepto, una revisión del plan o de cómo se concibió, decir, bueno, tuvimos exigencias muy altas, sino que se pone el foco en estos saboteadores que no quisieron llevar adelante el plan. Y a la vez, esto es un mecanismo también interesante para ver, porque de esta forma el Estado se salva de culpas, ¿no? La culpa en otro, pero a la vez también se expresa como el elemento que salva al resto de la sociedad, que salva a todos de estos saboteadores.
En el 27 y en el 28 también va a haber un giro político por parte de Stalin, que va a asumir un enfrentamiento con sus antiguos camaradas de la Troika, que son Kamenev y Zinoyev, pero principalmente contra Bukharin, que representa el ala de oposición de derecha, si se quiere, ¿no? Había un ala de oposición de izquierda, que estaba liderada por Trotsky, pero era minoritaria. Y bueno, ¿por qué se da esto? Porque justamente cuando empieza a llevar adelante la persecución de los kulak, quien queda como defensor de estos grupos era justamente Bukharin, que era el que proponía el camino del paso lento, que con el enriquecimiento de los campesinos se iba a terminar alcanzando la industrialización. Bueno, justamente quien había defendido ante Trotsky esta forma de industrialización, ¿no? Bueno, acá sucede algo curioso, porque a Bukharin se lo va a enjuiciar, y lo que sucede es que Bukharin se autoinculpa. Es un elemento nuevo, es como el autoenjuiciamiento, si se quiere, porque en realidad también es complejo, o sea, ¿quién está enjuiciando a Bukharin? Quien enjuicia a Bukharin es la propia revolución. O sea, también opera un poco eso de la idea de, ¿no? Esta idea de, bueno, me toca haber equivocado, como todos van a estar en contra mío. Digo, yo dejé la vida por la revolución, y la revolución me enjuicia. O sea, operan determinados mecanismos también dentro de estos propios juicios que también son interesantes de poder analizar. Aunque obviamente también puede subyacer algo de esto de, bueno, no hay forma de que me consideren inocente, justamente me está culpando la revolución socialista, bueno, además también hay mucha soledad por parte de estos enjuiciados, ¿no? Porque, por ejemplo, la oposición de izquierda, que era la liderada por Trotsky, la verdad es que no la pasó muy bien. Fue la primera enjuiciada, Vallensky se suicida, Trotsky es expulsado de la Unión Soviética, termina siendo asesinado por un infiltrado en México. Entonces, bueno, ¿qué queda? Bueno, Bukharin entonces se autoinculpa. De esta forma, obviamente, Stalin se afirma a sí mismo sobre el partido, pero también sobre su base social durante todo este periodo. Que en este periodo no cae solamente la vieja guardia, sino cualquiera que fuera acusado de traición a la revolución. Lo que obviamente plantea el debate, obviamente, sobre qué parámetro de referencia hay con respecto a lo que es o no traición. Habilitando, por ejemplo, también lo que se habilita en estos juicios es algo también novedoso, que es el acto de delación, ¿no? Bueno, me enjuician a mí, enjuiciaron a mis superiores, bueno, digamos, el delatar, ¿no? También empieza a correr como en esta lógica. Es curioso también porque estos juicios y esta culpabilidad a la traición, a la revolución, se dan en el mismo periodo en que es necesario dar respuesta a, por ejemplo, la hambruna del 36 y a una situación de profunda precariedad en los planes, en las planificaciones, que termina generando obviamente una racia profunda en los mandos medios del partido, pero también en la industria, en el ejército, y así empieza siendo cada vez más progresivo, ¿no? Alcanza cada vez a más niveles. Y por supuesto que esto también genera la pérdida de toda una generación, en realidad no de una, ¿no? La generación del 17, la generación del 20 y parte de la generación del 30. Y se genera también un recambio generacional dentro del partido, en la que por supuesto quien ingresa está totalmente anulada la posibilidad de discusión interna, ¿no? Adentro del partido, eso está claro. Bien, paralelamente a esto, durante el fin de los años 20, se empieza a dar esta idea del culto a Stalin, ¿no? Fitzpatrick lo va a marcar en el año 1929, y dice que es producto del aislamiento internacional y el control de la prensa, lo que va a generar un cambio de comportamiento social. Bueno, ella va a mencionar una población enflaquecida y un Estado engordado,
que tienen que ver no solo con el culto a Stalin, sino con una vuelta, y esto es muy interesante, ¿no? Una vuelta, sobre todo para la discusión que Cohen va a dar después, lo plantea como una vuelta a elementos presentes en la sociedad previa a la revolución. Es decir, como esta sociedad marcada por el estatus, la jerarquía, que si se quiere se puede hacer cierto paralelismo con los aristas, ¿no? Una obediencia a los mayores, obviamente en términos de jerarquía social, una vuelta conservadora con el respecto al, bueno, el lugar de la mujer, que después seguramente lo va a tocar Shoah también, un reconocimiento absoluto del nacionalismo, con todos los elementos que acompañan a una sociedad en profunda transformación. A la vez se impone un orden a través del miedo, a través de determinados valores, tienen que ver más con el pasado que con la revolución. Stalin inaugura una nueva sociedad que se presenta a sí misma como hija de los valores de 1917, son los valores de la revolución. Sin embargo, lo que propone es un nuevo tipo de jerarquía, esto que decíamos antes, una vuelta a los valores retrógrados que provienen de la época zarista, marcado justamente por el respeto a la autoridad, no solo estatal, sino también en términos personales, por ejemplo, el respeto al marido, ¿no? Y este culto a la personalidad es una recuperación de valores más individualistas, ¿no? Que colectivos. En términos de Trotsky es como que el partido se transforma por este culto de la personalidad de Stalin, y por ende, a Trotsky se rompe con el leninismo. Tenía discusiones internas, el terror era contra los enemigos de clase. Cohen analiza justamente estas líneas de interpretación, vamos a entrar un poco al debate de Cohen, analiza estas líneas de interpretación acerca de la Revolución Rusa, porque en realidad lo que él va a sostener es que cuanta menos simpatía uno tenga con la Revolución Rusa, más líneas de continuidad va a encontrar entre el bolchevismo y el stalinismo. Cuanto menos nos guste la revolución, más parecido nos va a parecer Lenin a Stalin. Recordemos que, obviamente, esto también es interesante para verlo en contraposición con Fitzpatrick, que elabora su tesis partiendo de que Stalin es producto de las prácticas de Lenin, ¿no? Y acá, perdón, me pasé de Filmina. Él sostiene, luego de la Segunda Guerra Mundial, más o menos entre el 40 y el 60, se va a llegar a un consenso historiográfico, él denomina como la tesis de la continuidad. Postula que no hay diferencias significativas ni discontinuidad entre el bolchevismo y el stalinismo. Entiende justamente que esta tesis no permite, o sea, Cohen lo que va a decir es que esta tesis no permite estudiar al stalinismo como un fenómeno específico, porque en realidad siempre está determinado por su pasado bolchevista, su pasado leninista. Entonces, no se puede entender el proceso stalinista como un proceso específico con su propia historia y con su propia dinámica. Justamente en este periodo, coincide con el punto culminante del stalinismo, cuando él dice que hay un consenso historiográfico entre el 40 y el 60, es el punto culmine del stalinismo como sistema desarrollado enteramente en la Unión Soviética, y con el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Por supuesto. Y él dice que es acá, en este momento, donde se consolida esta teoría de la línea que sostiene la política de Stalin es una evolución del leninismo. Por eso para esta línea, la victoria de Stalin no termina siendo como personal, no es una victoria de él, sino que es el triunfo de un símbolo, de un individuo, pero que encarna los preceptos del leninismo, ¿no? Y que se asegura también las técnicas para cumplir esos preceptos del leninismo. Desde esta mirada historiográfica, de esta manera de analizarlo, desde la tesis de la continuidad, la colectivización forzosa a gran escala, hasta las ejecuciones, todo se va a argumentar la naturaleza política, programática, ideológica del bolchevismo originario, ¿no?
todo estaba ahí. Bueno, Cohen va a sostener que esta mirada es imposible, justamente, de sostener, que en realidad lo que está rigiendo es una escuela totalitaria que domina los estudios de la Revolución Rusa, que sostiene que justamente la política de Stalin entre 1929 y 1933, en este periodo que estuvimos viendo, representa un paso adelante, no una discontinuidad, en un proceso de totalitarismo progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Seguimos pensando que justamente Stalin, lo que plantea Cohen es, bueno, mientras sigamos pensando que Stalin es la superación de los ideales leninistas, no vamos a poder analizarlo en profundidad como un hecho específico. Y por este motivo, no solamente se va a plantear como algo continuo, sino también como algo inevitable, como, bueno, la revolución, el estalinismo era inevitable porque la revolución tendía inevitablemente para ese lugar. Por ejemplo, Cohen va a citar a Carr, también lo vimos en la clase pasada con ese, y justamente lo va a ubicar en esta línea continuista, porque lo que va a decir que para Carr la línea entre el bolchevismo y el estalinismo es clave, ¿no? Él dice que sin la revolución desde arriba de Stalin, revolución desde arriba que plantea Stalin, la revolución de Lenin se habría venido abajo. O sea, para poder cumplir la revolución de Lenin fue necesaria la revolución desde arriba de Stalin. Bueno, en este sentido, obviamente, lo plantea justamente como el punto cúlmine del leninismo, ¿no? A partir de 1960, dice Cohen, se va a empezar a elaborar una revisión de esta línea de análisis que busca estudiar el leninismo de una óptica más amplia, básicamente desde las sociedades, lo que se denominan sociedades subdesarrolladas, empiezan como a debatir un poco más sobre el tema de la modernización. Sin embargo, Cohen apunta a que justamente este consenso de continuidad ya no está tan intacto, justamente por los puntos de análisis que empiezan a surgir con respecto a lo que plantea esta tesis. Por ejemplo, en primer lugar, si decimos que dentro del bolchevismo, y esto me parece súper interesante, ¿no? Si decimos que dentro del bolchevismo está la semilla del estalinismo, es decir, que Stalin termina cumpliendo el precepto leninista, estamos obligados a admitir también que dentro del bolchevismo había un montón de otras semillas. Era solo lo de Lenin, solo lo de Stalin, digo, era la única semilla que existía. También que la semilla stalinista, bueno, estaba en otros espacios, que no era solamente en el espacio revolucionario, sino también en la propia tradición rusa, en la guerra civil. Sumado a esto, Cohen va a resaltar que bien Lenin se consolida como el paradigma bolchevique, como lo vimos también en la clase pasada, el bolchevismo era mucho más amplio que Lenin, ¿no? Lenin era una expresión del bolchevismo. Y por ende el bolchevismo era muchísimo más diverso que el propio Lenin. Esto mismo Cohen va a sostener que el surgimiento del nacionalismo, el estatismo, el antisemitismo, incluso el comportamiento conservador y reaccionario que decíamos antes, no fueron una resignificación de la revolución y de los preceptos leninistas. Creo que fueron una nueva ideología. Él plantea que esta trayectoria de Stalin plantea una nueva ideología, que fue cambiada en su esencia, tiene otra esencia, ya no representa al mismo movimiento que de 1917, ¿no? Es otro. Por ejemplo, hay una frase que me parece categórica, que la tengo acá anotada, que dice: el sistema de partido único fue sustituido por un sistema unipersonal, y el partido gobernante por un personaje gobernante. Esto implica, obviamente, un cambio de carril de un régimen, un partido oligárquico, a un régimen totalmente autocrático. Bien. Cohen sostiene que hay, bueno, tres críticas fundamentales que distinguen al comunismo de guerra originario y a la política stalinista, básicamente porque los bolcheviques no tenían una idea económica
definida al llegar al poder en 1917. El programa inicial no fue el comunismo de guerra, sino lo que Lenin llamaba el capitalismo de Estado, ¿no? Y después que el programa de la revolución se parecía en algo a algún programa posterior, y se parecía mucho más a la NEP. Eso es lo que Cohen va a sostener. Es por esto mismo que justamente el comunismo de guerra no se inicia hasta 1918 como respuesta a la amenaza de una guerra civil. O sea, sin la guerra civil posiblemente no hubiese habido ese comunismo de guerra, ¿no? Por eso la nueva política estalinista, según Cohen, no continúa esta línea leninista, sino que es una desviación. Él sostiene y utiliza la palabra desviación, sostener que ningún bolchevique anterior había sostenido nada parecido a una colectivización forzosa o a la liquidación de campesinos supuestamente más beneficiados, etc. Entiende obviamente que este tema es la preocupación de la izquierda y que, bueno, lo que decíamos antes, de que lo cita Trotsky, sostenía que el estalinismo no era el perfeccionamiento del bolchevismo, sino su negación, ¿no? Que el estalinismo niega al leninismo, y por ende es traidor, ¿no? Es traidor a la revolución. Para Cohen, sostener la línea de la continuidad, sostener esta línea, impide justamente comprender el legado específico que el estalinismo deja, que justamente estos años, que son de 1929 a 1933, son los que dan lugar a una infinidad de acontecimientos posteriores, que también pueden ser posibles de analizar tanto dentro del territorio de Rusia como por fuera, ¿no? También. Y esto lo vamos a ver también con las preguntas que están al final, que por ejemplo, bueno, esto de cómo se finaliza una revolución. La idea de que la revolución se contenga en un solo país, pensada como revolución que es internacionalista, que se tiene que expandir. Bueno, entonces, esto es posible una revolución, el socialismo en un solo país. Sin embargo, más tarde, después, bueno, nada, Stalin va a expandir esta revolución casi hasta el centro de Europa, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, efectivamente, ¿Stalin la expande o la culmina? Bueno, esta idea también es para pensarla, ¿no? Lo que expande y qué es lo que culmina, efectivamente, si alguna de las dos cosas o las dos cosas suceden. En el 34 también se produce el Congreso de la Victoria. Bueno, ponerle a la revolución el término de victoria, ¿no es culminarla? ¿Es culminarla? ¿No es culminarla? Bueno, sí, ganamos. ¿Ganamos es la culminación? ¿Cuál sigue después del proceso revolucionario cuando uno ya gana? Después, si el triunfo se declara justamente al alcanzar una economía nacionalizada, entonces, ¿qué? ¿El socialismo es solo una categorización económica? Bueno, son todos como debates que quedan y que también se pueden traer a la actualidad, incluso hasta con la resignificación de un montón de conceptos que lo hablábamos con Gaby antes de la clase, ¿no? Un montón de resignificaciones de conceptos que estamos viendo también en la actualidad, ¿no? Como esto de, bueno, esto es comunista, esto no es comunista. Bueno, efectivamente, la Revolución Rusa fue obrera, ¿hasta cuándo? ¿No fue obrera? Bueno, eso también es un debate que es interesante dar, ¿no? Y justamente esto, no existen más privilegios de clase, pero estuvimos viendo que pauta también una nueva sociedad que tiene diferentes rangos de estatus, si se quiere. Bueno, y eso cómo se maneja, cómo es. No hay clase, pero hay estatus. ¿Qué tipo de sociedad se está planteando, no? Y eso como, nada, lo dejamos como para debatir. No sé, en opiniones, preguntas, consultas. Aprovechemos los minutos que quedan antes de los compañeros que se tienen que ir a la clase de americana. Y hay un...
A mí, a mí al muy buen desarrollo que hizo Romina, me gustaría agregarle una observación y algo para que tomemos dimensión, que es, hablamos mucho de Stalin como individuo, ¿no? Y obviamente no puede ser comprendido el stalinismo sin Stalin, no hubiera existido, ¿no? Es un oxímoron. Pero, ¿cuántos Stalin hay para que existan Stalin? Digamos, ¿cuántos pequeños Stalin tuvieron que existir para que pueda existir Stalin? O sea, es un debate que hace Cohen, pero también en cierta forma hace Fitzpatrick, porque en cada medida que llevó adelante Stalin, y no solo una cuestión de propaganda que logró convencer, como las muy buenas imágenes y póster que mostró también Romina en su PowerPoint, ¿no? Que aludían a la grandeza de las acciones de Stalin y a la continuidad de Lenin y demás. O a la apelación al lenguaje, no imponiendo nuevos contenidos del lenguaje, sino volviendo sobre nociones ya sentadas en el pueblo ruso, tanto previos al 1917 como luego de 1917. O sea, la cuestión es, ¿hubo apoyo social para el estalinismo? ¿Sí? En cierta forma, tengamos en cuenta un dato muy importante. Stalin no era más ni nada más ni nada menos que el secretario general del partido. Lo que implicaba necesariamente es que los puestos que se conseguían a través del partido, que a la vez era un lugar de jerarquización en la sociedad, ¿no? De ascendencia social, pertenecer al partido, que no cualquiera pertenecía al partido y no cualquiera era un cuadro dentro del partido, y no cualquiera a la vez a través del partido conseguía un puesto destacado dentro de alguna empresa, sector productivo, etcétera, etcétera, o sea, mejoraba su calidad de vida para él y para los suyos, era designado por Stalin. Y en eso hay que tenerlo en cuenta para justamente que la carrera de Stalin se cimentó gracias al apoyo logrado mediante operaciones burocráticas de a ir ampliando justamente los mecanismos con que el partido se hacía del Estado. Este elemento que también nombró Romina, y es muy importante entender cómo el partido se absorbe al Estado. Y esto vamos a hacer una diferencia muy importante cuando veamos fascismo, como hay una relación ahí diferente entre partido y Estado. Pero lo que quiero significar es esto. Pero en otro elemento, como la colectivización, por ejemplo, también contó de apoyo popular. ¿Por qué? Porque había una necesidad, ¿sí? Que las fábricas, pero no solo las fábricas, sino la urbe, ¿sí? No estaba en desventaja constante con respecto al campo, que venía avanzando en las reformas y venía avanzando muy rápidamente, porque los elementos de recuperación de un sector productivo y otro son muy distintos. Por tanto, había una desventaja en ese sentido. Entonces, la guerra que se llevó contra el Kulak, que no fue solo contra el Kulak, sino primero requirió de la guerra contra la oposición de derecha, contó con apoyo sobre todo de los jóvenes que a la vez querían revivir por el lenguaje de guerra todo lo que no pudieron vivir de la generación anterior, que es la guerra civil, digamos, ¿no? Y el movimiento revolucionario. Y se expresó como un momento de acción revolucionaria. Y en este sentido, digamos, el estalinismo en cada uno de sus momentos contó con apoyos sociales. Paula plantea algo, a ver. Paula dice, hace tiempo vi la película Stalin con Robert Duvall. Me la perdí. Creo que representa bien todo este proceso. Dura casi 3 horas y es de los 80, pero puede ser un aporte. Sí, puede ser un aporte. Me la debo. Una película muy buena, excelente, que hay que ver si me pasan el dato, si se consigue, tal vez en Vimeo. Ay, se me fue el nombre, pero se la voy a subir. El Sol Ardiente se llama. Es una película rusa de los 90, que habla justamente sobre la colectivización. Y esta otra de Cabras, que habla también sobre unos juicios de posguerra, pero es representativa de los juicios de Moscú. Gabriel. Sí. Sí, no, yo quería aportar un poquito, un par de cositas, Dale. o no sé,
cosas que se me fueron ocurriendo y estuve pensando en base a las preguntas que subiste y en base a la exposición y los textos, ¿no? Sí. Me parece que no hay que perder de contexto, principalmente en la segunda mitad de la década del 30, también el avance del fascismo en Europa, ¿no? En Alemania, en Italia, la Guerra Civil Española, que eso también genera que Stalin está viendo que se aproxima un proceso de guerra y necesita una industrialización mucho más fuerte para prepararse justamente al descalabro que se viene después a partir del 39. Entonces, eso también es un condicionante a ciertas medidas que tiene que tomar. Que no quita que estuvo lleno de errores y un montón de atrocidades que se cometieron. Que bueno, no sé, para dar un ejemplo, Mao lo critica cuando escribe una de las tesis que es sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, donde da a entender, bueno, así no se resuelven los problemas que hay al interior del pueblo, señalando de enemigo a todo aquel que está pensando distinto. Los enemigos son una parte. Y después, con respecto a dónde está el fin del proceso revolucionario, dónde se puede poner el eje en el final, me parece que hay una idea que es que solamente basta con la toma del poder político y el control también de los resortes económicos, pero hay otra parte que es la ideología, ¿no? Hay una ideología burguesa que está al interior de la sociedad, la cual progresivamente es necesario eliminarla. Entonces es la continuación de la revolución, incluso dentro del periodo socialista, que es necesario llevarlo a un plano cultural, ideológico, que lleva más tiempo, y por eso es que termina siendo necesario además que sea a través de etapas. Me parece, no sé, como un aporte que quería dar. Como esa batalla cultural, decir. Claro. Está en nuestra época. Y después, una cosita, no es para lavarle la cara ni las manos a Stalin, pero también a partir del 20 Congreso, ¿no? de la URSS, del Partido Comunista de la URSS, Khrushchev y toda esa camada ahí, le tira toda la responsabilidad a Stalin, le tira a todos los muertos encima, y le echa la culpa de todo, y bueno, nada. Cambian de política, hacen otras cosas, esto mucho más adelante, pero también en cierta parte no todo es responsabilidad solamente de Stalin, sino que ahí en todo caso había que repartir culpas a todo el mundo, y toda esa camada que queda ahí le tira a todos los muertos a uno y se lava las manos de ellos. Yo porque los compañeros se tienen que ir, si no estaría muy interesante entrar en los debates que plantea Jonah, que intuía que iba a hablar y no podía esperar menos de vos, Jonah, que traigas a colación también la necesidad de discutir estas ideas, digamos. Una aclaración que le planteaba a Romy para charlar. Es necesario discutir las interpretaciones, como hace Cohen, de todo el proceso, ¿no? En términos historiográficos, sin olvidarnos que de ella a la vez, como dijimos en el primer texto, el texto de Koselleck, ¿no? Que se acuerdan ustedes, que vimos para la Revolución Francesa, también es un texto que podemos retomar para la Revolución Rusa. Que la misma revolución da vida a corrientes revolucionarias o corrientes que se autotitulan revolucionarias, y a la vez en sus diferentes versiones y ramificaciones, que llegan hasta hoy, algunas, otras no tanto, que están, también son parte del debate historiográfico de lo que pasó para poder justamente construir su doctrina. Pero esto no tendríamos, por lo menos es la intención mía o nuestra, que es no caer tan solo en sus interpretaciones en ese momento, sino también traer las lecciones históricas que nos plantean sobre el rol del Estado y la economía, los sujetos sociales, el lugar, como decías vos, Jonah, recién, de la ideología, y las pervivencias ideológicas,
la relación de qué es lo que hay que cambiar, si hay que cambiar algo o nada, o la imposibilidad misma de la revolución como planteo, ¿no? Porque también es un debate, o sea, ante la caída del muro de Berlín y demás. Ahí Jonathan pasa uno, mitad de los rusos ven positivamente a Stalin. Sí, bueno, un debate que, para cerrar, planteo, que plantea Cohen, muy interesante, que es la tesis de cuánto hay de la continuidad del zarismo en el stalinismo. Y hoy en Putin, claramente, ¿no? Porque también hace hay esta hilación, digamos, ¿no? Putin hoy, para construir la historia rusa, recupera a Stalin, pero no a este Stalin que estamos discutiendo nosotros, sino la grandeza constructora del stalinismo. Es algo un poco de lo que planteó Jonah en cierta forma, que es el Stalin industrialista ante la necesidad de crear una gran potencia, y Stalin modernizador, ¿no? Sacando todo lo otro. Que a la vez es lo mismo que hace con Pedro el Grande, lo que hace con los Romanov en general, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí hay todo un debate historiográfico de cómo miramos la historia y cómo se recupera para la construcción. Y cuánto hay de continuidad entre ese stalinismo que va construyendo la Rusia hoy, que vemos perseguir homosexuales, Putin que llega hasta el 2036 con posibilidad de reelección continua, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene sus bases en el periodo anterior. Bueno, 7:30, una lástima. Esto da para hacer un zoom de largo aliento. No, pero no podemos sé. retomar un poco la clase que viene, ¿no? Para cerrar una conclusión, Sí, retomar algunos hilos de debate porque da para mucho y me parece que amerita, es un tema que amerita. Sí, no solo porque a la vez nos queda un texto, que es, siempre lo dejamos en nuestra división textual de los textos para el fondo, que es la cuestión de género, que es el rol de la mujer, que no hablamos tanto, ninguno de los textos habla nada casi, y por eso lo traemos a colación, sobre el rol de la mujer en la Revolución Rusa, sino también todos estos debates que tanto planteó Jona como está en el campus de la materia, para sacar un poco de conclusiones más generales y debates que no vamos a resolver en un encuentro próximo, pero sí creemos que nos pueden abrir un poco más las mentes, las perspectivas y los debates históricos. Romina. Muy bien. Bien. Bueno, nos vemos pronto y recuerden que el martes también vamos a charlar sobre las consignas del parcial. Nos vemos. Adiós.